Ya estoy grabando, vamos a comenzar. Eh, Siempre hay cosas que olvido de la primera clase, de la presentación. Vamos a comenzar con eso. Hay dos detalles que olvidé comentar. Dejen ir a Classroom. En Classroom, bueno, no les comenté que por ahí hay 4 videos en la parte de introducción que espero que hayan visto. Y es sobre las... no, perdón, esto no es sobre, no es de la introducción, no es no es de la introducción. Aquí hay 3 videos en los videos de presentación. Bueno, 2 son, como alguna vez la termodinámica ha salido en algunos programas de televisión como Los Simpson o de Big Bang Theory, pero el otro, las leyes de la termodinámica, pues es un video de divulgación que en 5 minutos nos explica lo básico de las leyes de la termodinámica. Y aquí en el primer capítulo de análisis de termodinámica, ahora sí, les estoy dejando otros 4 videos en los que se analizan por separado las leyes, la 0, la 1, la 2, la 3, videos de 3 o 4 minutos. Son videos que están en inglés, pero tienen subtítulos, a excepción del último, el de la tercera ley, nada más tiene subtítulos en inglés. Pero bueno, están muy sencillos de entender. Se los recomiendo todos estos videos de las leyes de la termodinámica como introducción a lo que vamos a estar platicando. ¿Sí? Bueno, hay otro par de videos, pero eso los platico más adelante. El otro detalle que no nombré en la clase anterior, quizás algunos de ustedes saben, y algunos de ustedes incluso estén en los 2 cursos, pero yo también soy profesor del curso de algoritmos y programas, y ahora algoritmos y programas se llama una materia optativa, y ahí enseñamos programación en lenguaje Python. Entonces ahora estoy aprovechando que estoy dando estos 2 cursos, pues para hacer programas con ecuaciones termodinámicas en el transcurso del semestre, cuando sea necesario. Voy a utilizar algunos de esos programas para mostrárselos. El comentario simplemente, bueno, el comentario es más como un anuncio. Si a los próximos semestres les interesa aprender a programación, a ese curso. Y aquí, pues muchas veces les voy a estar platicando cómo podemos aprovechar las herramientas de programación para resolver problemas de termodinámica. Por ejemplo, aquí traje hoy un ejemplo de un programa que acabo de escribir hace pocos días. Empecé a escribir programas de muchas ecuaciones de estado, y escribí uno para la ecuación de Redlich-Von, una ecuación que vamos a platicar y vamos a utilizar varias veces en este curso. Esta ecuación de Redlich-Von solamente funciona para sustancias puras, esta que programé, pero también podríamos hacer un programa para una que funcione para mezclas de sustancias. Según las vayamos utilizando, yo estos programas se los voy a hacer llegar. Dirán, bueno, pero yo no sé programar o yo no sé utilizar estos programas. Bueno, pues aquí podría ser el pretexto para que se interesen, para que empiecen a investigar, aunque no estén tomando ese curso. Fíjense, voy a correr este programa para que vean los detalles interesantes. También esto se conecta con otro de sus cursos que van a tomar en el futuro, que es el de matemáticas MAPIC 3, que es métodos numéricos. Ahí tienen ustedes que programar y van a aprender métodos numéricos para resolver algunas ecuaciones interesantes. Vean, esta ecuación de Redlich-Von no está asociada, bueno, este programa no está asociado a una base de datos.
Entonces nosotros tenemos que decirle con qué gas queremos trabajar, y la forma de decirle con qué gas queremos trabajar es diciéndole cuál es la temperatura crítica y la presión crítica. Voy a resolver un ejemplo con el metano. El metano tiene una temperatura crítica de 190.55 y una presión crítica de 45.99. Pero lo primero que hace el programa es decirme las constantes A y B en unidades de sistema internacional para la ecuación de Redlich-Wang. Y luego te da la opción de qué tipo de cálculo vas a hacer. Generalmente nosotros utilizamos Redlich-Wang, ya lo verán en este curso, para resolver volúmenes específicos, y la ecuación de Redlich-Wang, así como la ecuación de Van der Waals, es una ecuación cúbica. Entonces, para el volumen, entonces si quieres resolver por el volumen, tienes que resolver una ecuación cúbica. Pero si tu problema por alguna razón es la presión, pues es un despeje directo, algo que haces en un minuto con la calculadora. Si tu problema es la temperatura, no es una ecuación cúbica para la temperatura, pero tampoco puedes despejar la temperatura. Entonces tienes que hacer un procedimiento de prueba y error. Entonces resolver para presión, para temperatura y para volumen significó 3 estrategias diferentes a la hora de programar. Bueno, en esta primera parte podemos resolver la presión simplemente despejando la presión. En esta segunda parte, estos 7 renglones en sí lo que hacen es un procedimiento de prueba y error, ¿ves? Haciendo un método de los que ustedes van a aprender en métodos numéricos de Newton-Raphson. Y estos últimos renglones lo que están haciendo es resolver una ecuación cúbica. Dirán, ¿en tan pocos renglones se hace? Sí, porque estamos utilizando unos módulos SciencePy y NumPy, que es como el equivalente a que te lo resuelva MATLAB o matemáticas, ¿sí? Solamente que aquí en Python pues son módulos gratuitos. Entonces, bueno, vamos al ejemplo. Si elijo la presión, pues va a ser muy sencillo. Simplemente me pregunta cuál es la temperatura y cuál es el volumen específico que tienen que ser conocidos, y rápido pues, la presión en pascales y en bares. Vamos a anotar ahorita en otro cálculo. Voy a repetir el cálculo, pero para la temperatura, de nuevo, tengo que decirle qué gas es metano. Y si elijo la temperatura, pues igual me va a preguntar la presión. Le voy a decir que sea la que calculó hace un momento, 10 bares, y el volumen específico el mismo de hace un momento, 0.005 metros cúbicos sobre mol. Y si se fijan, está tardando un poco más en darme la respuesta. Es decir, tiene que entrar a un módulo especial, encontrarlo en la memoria, aplicar la orden y ejecutarla, ¿sí? Entonces, pero bueno, resultado muy bueno, 600.93, cuando yo esperaba el 600 que conocemos experimentalmente. Algo similar sucede si lo utilizo para resolver la cúbica. La misma temperatura crítica. Y le digo que ahora mi problema es con un volumen específico. Le doy la presión, le doy la temperatura. No tardó tanto, tardó un poquito más que con la presión, pero resolvió la cúbica. Si se fijan, cuando resuelve la cúbica me da 3 resultados, porque matemáticamente es una ecuación cúbica. Aquí ya el programa no distingue y no podría decirnos cuál es el resultado correcto, pero eso ya nos toca a nosotros. Si analizamos los resultados, el volumen 2 y el volumen 3 es un número complejo, con la parte real negativa, menos 1.9 por 10 a la menos 6, también muy pequeña, y la parte imaginaria, una positiva, otra negativa, pero también muy pequeña. Pues obviamente estas dos respuestas no pueden ser
la solución. Si analizamos la primera respuesta solamente tiene parte real, no tiene parte imaginaria, y pues ahorita nos damos cuenta que es prácticamente el punto 005 que por acá estuve tecleando, y pues esta es la respuesta que esperábamos. Hay problemas en los donde es muy obvio cuál de las tres raíces es mi respuesta, pero ya también aquí veremos otro tipo de problemas, otro tipo de ejemplos en donde dos de los tres volúmenes tienen significado físico y también debemos de tener cierto criterio para identificarlo. Bueno, en su momento, cuando lleguemos a estos temas, yo le voy a pasar estos programas. Si los pueden aprovechar, pues adelante. Otra cosa que también en este curso, muchos de estos cálculos a veces los vamos a hacer paso a paso, a mano. Entonces ahí es donde espero realmente se den cuenta de lo valioso que es tener herramientas de cálculo a la mano. Bueno, ese fue el par de detalles que debí de haber también comentado la clase anterior. ¿Qué sigue? Bueno, contestaron un examen, contestaron una encuesta. Voy a hacer algunos comentarios respecto al análisis de datos las respuestas que encontré. Miren, les voy a compartir hoy también más tarde en Classroom este documento que es algunas respuestas sencillas a lo que fue el examen cero. Las únicas respuestas a las que las estoy sacando la vuelta es la 3, que es la energía, y la 9, que es la entropía. La energía vamos a estar platicando hoy, la entropía en las próximas clases, pero ahorita dejamos pendiente ese par de términos que son un poco más complejos. De todos los demás, todos tenemos una buena idea. Miren, en general, sus respuestas, cuando les pregunté qué es la termodinámica, van alrededor de estudio de la energía y estudio del calor, con diferentes matices, pero sí hay que aclarar, sí tiene que ver la termodinámica con la energía, sí tiene que ver con el calor, pero hay que hacer algunas aclaraciones. Una definición que me gusta mucho de termodinámica es esta que ven aquí, es el estudio de los cambios en el estado. ¿Qué es el estado? Bueno, la condición también, en el estado o condición de una sustancia. Entonces, sí tiene que ver con la energía, pero no, por ejemplo, con generación de energía, o extracción de energía, o aprovechamiento de energía, sino tiene que ver con la energía de una sustancia, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambia la situación, el estado de una sustancia cuando cambia su energía interna? ¿Sí? ¿Por qué va a cambiar la energía interna? Posiblemente por flujos de calor, posiblemente por trabajo hecho, ¿sí? Entonces es más importante enfocarnos en que va a cambiar la energía interna de una sustancia que decir que estamos estudiando fenómenos de transferencia de calor. E incluso piensen un poco, ustedes en los próximos semestres van a tener otro curso que se llama transferencia de calor, y es un curso totalmente diferente al curso de termodinámica. Ahí sí se centran en este aspecto del estudio de los flujos de energía en forma de calor. Pero aquí no, aquí es todavía un poco más general. Vamos a estar monitoreando, siguiendo sustancias en diferentes procesos y viendo qué efectos tienen esos cambios en su energía interna. Si su energía interna no cambia, no hay proceso, no hay tema, no hay termodinámica, ¿sí? La siguiente pregunta era, ¿qué es la temperatura? La mayoría de ustedes contestaron como medidas de calor, medidas de energía interna. La temperatura no es una medida directa de la energía, tan sencillo como que la temperatura no tiene unidades de energía, entonces no puede ser una medida de la energía, pero no es una medida directa de la energía.
pero sí es una medida indirecta de los niveles de energía en un cuerpo, en una sustancia. Aquí digo, una de las definiciones que encontré, que se puede entender mejor como una medida de la predisposición de un material a transferir energía calorífica hacia o desde otros materiales, ¿sí? Pero no es una medida directa de energía. Y fíjense en ese simple detalle, que también va a suceder con otros términos. No comparten unidades. Entonces, medir temperatura no es medir energía. Dejo pendiente lo de qué es energía, lo platicamos más tarde. Luego otra pregunta era qué se entiende por gas ideal. Muchos de ustedes incluyeron explicaciones de que pues, es una situación en donde son nulas las interacciones entre las moléculas de un gas. Bueno, el primer detalle, el gas ideal no existe, no es un gas, es una teoría, ¿sí? Aquí quizás la pregunta debería de ser, ¿qué dice la teoría de los gases ideales? ¿Sí? Es un modelo teórico, no es un gas que exista. Todos los gases reales se comportan de manera diferente a lo que dice la teoría de los gases ideales, que en la práctica esas diferencias numéricas a veces bajo ciertas condiciones son despreciables, pues ese es otro asunto, pero eso sucede en un número muy limitado, muy reducido de casos, ¿sí? Bueno, pues ya después lo platicaremos con más detalle. Esa teoría supone que las moléculas de los gases son esferas rígidas, que no se atraen ni se repelen entre ellas. Y luego hay una contradicción muy interesante. Las moléculas son esferas, son rígidas, pero no ocupan volumen alguno, lo cual, pues en la realidad eso es imposible. Si son esferas, por más pequeñas que sean, tienen que ocupar algún volumen. Pues la teoría de los gases ideales supone que no ocupan volumen alguno. En la siguiente pregunta, ¿qué es calor? Encontré muchos tipos de respuestas. ¿De qué es energía? ¿Es energía irradiada? ¿Es energía presente? ¿Es un tipo de energía? ¿Es un aumento de la temperatura? ¿Es una forma de transferir energía? Aquí el detalle básico, ya regresaremos a eso más adelante, es que calor no es un tipo de energía, es energía en movimiento, energía siendo transferida. ¿Sí? No es un tipo de energía. Los tipos de energía van a ser la cinética, la potencial, la interna, y calor es energía en movimiento, ¿sí? Pero no es el único tipo de mecanismo de transferencia de energía que tenemos. El otro mecanismo de transferencia de energía que tenemos es el trabajo. Fíjense, el trabajo también es energía transferida, pero por procesos diferentes. El calor es sin movimiento macroscópico y ocurre por una diferencia de temperaturas. La energía es un proceso asociado a un movimiento macroscópico. Entonces, tanto calor como trabajo son mecanismos de transferencia de energía. ¿Son los únicos mecanismos de transferencia de energía? No, hay otro, que es la radiación. ¿Sí? También por radiación podemos transferir energía y ese también va a ser, aquí en algunos problemas va a aparecer, pero debería ser un tema importante en su curso de transferencia de calor. En su curso de transferencia de calor, se concentran en esta parte, en las energías transferidas en movimiento microscópico, y hacen a un lado los efectos del trabajo. En cambio, en un curso de mecánica, por ejemplo, le dan mucho énfasis a los efectos del trabajo y hacen a un lado los efectos de calor. Para aquí, nosotros siempre vamos a estar hablando de calor y de trabajo. Capacidad calorífica. Bueno, también en sus respuestas más comunes en qué es trabajo, pues estuvo que es un tipo de energía, que es una cantidad de fuerza, que es una fuerza aplicada, que es una energía transferida, que es una fuerza o energía. Aquí también, su comentario es interesante, hay que estar consciente de las unidades. El calor y el trabajo tienen unidades de energía, pero no es un tipo de energía, pero sí es energía en movimiento, ¿sí? Pero el trabajo no tiene unidades de fuerza. El trabajo no es una fuerza y no es una cantidad de fuerza, ¿sí? Tiene que ver con fuerzas, como lo veremos más adelante, pero el trabajo no es una fuerza, es energía
en movimiento, energía que está siendo transferida. Bueno, capacidad calorífica, la mayoría de ustedes responde que es la cantidad de, algunos dicen de calor, otros dicen de energía, otros dicen de entalpía, para aumentar la temperatura de un cuerpo, elevarlo en 1 grado centígrado. Bueno, capacidad calorífica se define por medio de un experimento en el que se mide la energía, de nuevo, se mide la energía requerida para elevar en 1 grado la temperatura de una determinada cantidad de sustancia. Entonces, por eso la definición de capacidad calorífica tiene unidades de energía, unidades de temperatura y unidades de masa o de cantidad de sustancia, porque la definimos como energía necesaria para elevar en 1 grado la temperatura de una sustancia. Pero tiene que ver con la energía, no tanto con el calor. ¿Qué es la entalpía? La entalpía, aquí ya sus conceptos son más difusos, más diversos también. Hablan de calor liberado, de energía que un cuerpo intercambia, de cambio de energía en una reacción química, de energía calorífica, de flujo de energía. Bien, la entalpía, sin meternos ahorita en muchos detalles que revisaremos después, es simplemente la suma de dos términos, de la energía interna, que primero tendremos que platicar de energía interna, y del trabajo, y de una cantidad de trabajo, pero un trabajo medido en la forma de P por B, PB. Eso es. El detalle es que en el proceso nos damos cuenta, en el camino nos damos cuenta que es una cantidad que se conserva, igual que la energía interna, y eso hay que entenderlo y hay que ver qué consecuencias tenga que, si la energía interna se conserva, porque la energía interna más un término de trabajo sigue siendo una propiedad termodinámica que se conserva. De esto tendremos que hablar con más detalle. Luego venía la de la entropía. Aquí en la entropía, ahorita no voy a dar una definición, pero todas sus respuestas de ustedes, la mayoría de sus respuestas tienen que ver con desorden, con cantidad de energía que no se utiliza, con configuraciones moleculares, con relaciones entre energía y temperatura, con caos. Dominan las respuestas que hablan del desorden. Tenemos que aclarar ese detalle, pero sobre todo ese detalle quedará perfectamente explicado con la lectura del libro que vamos a comenzar en estos días. Por cierto, en la parte de energía, que también me lo brinqué, pues la mayor parte de sus respuestas hablaban de una capacidad o de una cantidad. Este detalle es muy interesante porque entonces la energía es una capacidad de hacer algo o es una cosa, de la cual si es una cosa, podemos hablar de cantidad de energía, y eso es una discusión muy interesante. Una definición muy cómoda que encontramos en muchos libros es que la energía tiene que ver con la capacidad de hacer trabajo, o con la capacidad de generar energía calorífica, a veces dicen eso, pero bueno, al final tenemos que plantearlo de forma diferente, pero sí es interesante que la mayoría de sus definiciones hablan de capacidad o de cantidad. Entonces, o es o no es una cosa, o cómo puede ser una capacidad, o cómo puede ser una cosa que podemos medir en cantidad. Recuerden que todas nuestras medidas de energía al final son diferencias de algo, ya lo discutiremos. Bueno, al final les pregunto que expliquen los enunciados de primera ley de la termodinámica y de segunda ley de la termodinámica. La de la primera ley, pues la mayoría de ustedes hablan de que la materia y la energía no se destruyen y solamente se transforma. Bueno, en este caso se tendría que referir solamente a energía y no a materia. Hablan de que la energía se conserva. Algunos de ustedes dicen que la energía U es igual a Q más W y que esa es la primera ley. Bueno, es la primera ley para resolver algunos problemas sencillos, pero es una primera ley
a las que le hacen falta muchas cosas para que sea completa de esa forma. Unos decían Q más W, otros decían Q menos W. Es otro detalle que tendremos que platicar. Bueno, la primera ley establece simplemente que la energía es una cantidad que se conserva. Fíjense que habla de cantidad. La energía puede ser convertida de una forma a otra. Entonces, si puede ser convertida de una forma a otra, tenemos que hablar de tipos de energía, y puede ser transferida de un punto a otro. Si puede ser transferida, tenemos que hablar de mecanismos de transferencia, que aquí ya los había nombrado como calor y trabajo, ¿sí? Pero que no puede ser creada o destruida. La primera parte de nuestro curso tiene que ver mucho con la aplicación de la primera ley. Y luego, la segunda ley, la mayoría de ustedes, bueno, muchos de ustedes dicen que no la recuerdan, lo cual es válido. Tenemos ahora que armar una definición con la que se queden de aquí para el resto de su vida. Algunos de ustedes simplemente dicen que se relaciona con la entropía, que tiene que ver con procesos irreversibles, pero ¿qué es eso? Que la entropía del universo siempre aumenta, que aumenta el caos, que el trabajo se convierte en calor, pero no todo el calor se puede convertir en trabajo. Son ideas que ustedes han estado escuchando por ahí, todas tienen algo que ver con la segunda ley. De nuevo, aquí les puse unas caritas de cerebros explotando y una definición muy simple, pero que necesita muchas explicaciones, y son las que trataremos de dar en el curso, y trataremos también de tomar del libro que vamos a leer. Y simplemente escribí que la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo. Bueno, es un renglón muy simple, pero que implica muchas cosas, y hay muchas otras versiones de la segunda ley, sobre todo algunas aplicadas a los problemas que aquí vamos a resolver. Bueno, este documento lo voy a subir a Classroom, en el mismo espacio donde ustedes resolvieron el examen. ¿Preguntas? Oh, claro. Nada, profe, hasta ahorita todo bien. Bueno. Luego contestaron una encuesta. En general, la mayoría de ustedes me dicen que prefieren estar en cursos presenciales que estar en línea. Me platican algunos de ustedes los problemas que han tenido de estar en esta forma en línea, pero bueno, lo entiendo. Quizás yo opino más o menos igual, pero no podemos hacer algo diferente y nos tenemos que adaptar. Hay una pregunta en la que les pedía consejos de qué les ha parecido mal en otros cursos, que no les ha gustado, y yo leerlos y tener conciencia para ver qué puedo adaptar, qué puedo cambiar en este curso. Muchos de ustedes me hablan de excesos de tareas, excesos de trabajos, y sí es cierto. He notado, y incluso lo noté conmigo, que estar aquí en línea es muy fácil dejar tareas y tareas y tareas y atascarlos de tareas. Voy a tomar en cuenta ese detalle. No quiere decir que no vaya a haber tareas. Más bien lo que voy a procurar es ser consciente del tiempo que implica cada una de las tareas que se van a estar llevando, ¿sí? Sí, sé que es muy fácil caer en eso. Es mucho más fácil, más cómodo dejar tareas estando en línea que estar en presencial, y creo que muchos maestros hemos caído en esa trampa. Tareas para el mismo día, me preguntan algunos. Sí va a haber tareas a veces para el mismo día, pero les aseguro que son cuando las tareas son muy simples, de 15 a 20 minutos, y hazla, y se las pido que la hagan el mismo día. Y si no, si veo que no es tan simple, pues es hasta la siguiente clase cuando las entregan. Apuntes para apoyo de la explicación de cada capítulo. Voy a estar subiendo un PDF con apuntes, ¿sí? Voy a explicar todo el capítulo, voy a explicar problemas, voy a resolver problemas, y voy a estar platicando la solución de los problemas, pero sí, de cada capítulo les voy a estar haciendo llegar un archivo con los apuntes. Entiendo que muchos de ustedes tienen problemas técnicos para conectarse, y por eso
No tengo yo problemas con la asistencia, no va a ser factor y es algo que tomo en cuenta a la hora de los exámenes. Alguien incluso me decía que se estresa mucho cuando ve que en la noche empiezan a llegar publicaciones de la clase del día siguiente. Miren, ahí yo tengo, no sé si la buena o la mala costumbre de generalmente trabajar mis cursos en la noche, entonces por eso empiezo a subir muchas cosas en la noche, pero ustedes no le hagan caso, aléjense su teléfono, manténganlo lejos ya cuando estén descansando, y si empiezo a subir cosas, no le hagan caso, también algo que sucede con forma de dar clase, porque cada quien tiene sus propios horarios de trabajar y es muy difícil, hacerlo diferente. Informar de calificaciones, eso sí es algo que yo procuro estar al día. Hay muchas tareas que se califican prácticamente en automático. La mayoría de las tareas a los pocos días van a saber cómo les fue. En los exámenes tengo la regla de que procuro que en menos de una semana ustedes sepan su calificación y tengan la solución del examen. Lo me dicen, más dinámicas las clases. Ahí, ¿qué les puedo decir? Si yo soy aburrido en línea, pues también lo soy aburrido presencial y no puedo hacer mucho al respecto. Ya eso ustedes dirán si fue así o no lo fue. Pero pues sí hay un detalle muy interesante que tomen en cuenta. Ustedes están aquí por algo más importante, por un objetivo más importante que, que el detalle a ver si la clase fue aburrida o si la clase fue divertida. Divertidas conmigo yo creo que no van a ser, ¿verdad? Dinámicas lo trataré, pero no sé qué más decir al respecto. Quizás les digo, en forma presencial sería algo parecido, no creo que fuera mucha la diferencia. La mayoría de ustedes quieren un repaso de los temas básicos, no se sienten muy bien respecto a lo que fue físico-química. Haremos ese repaso ahorita en la introducción. La mayoría de ustedes están interesados en el tema, pero sí noté un porcentaje alto de alumnos de ustedes que están entre tensos, preocupados y temerosos, y podría hablar hasta de la mitad del salón. Hice la misma encuesta en el curso de algoritmos y programas, y ahí no, prácticamente esa tensión de preocupación o temor no existe, y dije, ¿cuál será la diferencia? Este es un curso obligatorio, el otro es un curso opcional, podría ser la respuesta. Termodinámica obviamente es mucho más complicada que muchas otras materias, también podría ser la razón, pero pues lo único que les podría decir es que se tranquilicen un poco, no es tan complicado, vamos paso a paso, no, de todo hay ejemplos, de todo hay explicaciones y de todo me pueden preguntar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, por todo claro. Gracias. Todo claro. Todo bien, profe. Bueno. Lecturas. Mira, ya vamos a Classroom otra vez. Ya, no, quizás si vieron Classroom, ya pueden ver que ya subí las fechas. Metí un capítulo que se llama Análisis de Lectura, y aquí en Análisis de Lecturas, bueno, está el libro en formato EPUB, y subí este documento en donde están las fechas límite para compartir su análisis, ¿sí? Entonces, pueden iniciar cuando quieran, ya pueden iniciar hoy. Aquí digo, inicio de la lectura el lunes 1 de marzo, pero razón tiene mayor importancia. Ustedes ya pueden iniciar simplemente los límites para
para entregar los análisis de cada sección, pues eso sí, los tienen que cuidar, los tienen que respetar. En general, siempre iniciamos una sección en un lunes y 10 días después, en un miércoles, es su límite para entregar, para subir en Twitter el análisis. Empezamos con el prefacio, el capítulo 1, luego el capítulo 2 solo, luego el 3 y el 4, el 5 y el 6, y ya después se van solos en el análisis 5, el capítulo 7 y el capítulo 8. Aquí se nos cruza las vacaciones de Semana Santa, creo que en el análisis 3. Si se fijan, la mayoría eran brincos de 10 días, pero aquí sí se va del 29 de marzo al 14 de abril. Creo que el 29 de marzo ya estamos como una tarea de vacaciones, ya estamos en la Semana Santa, pero miércoles 14 de abril es cuando ya estamos en clases, regresaríamos el lunes 12 de abril. Entonces estos son prácticamente casi 3 semanas, bueno, un poquito menos de 3 semanas para el análisis 3, porque se cruzan las vacaciones. Y los demás siguen de 10 días en 10 días, terminamos en mayo ya para tener prácticamente libre junio para los últimos temas que a veces son los más complicados. ¿De acuerdo? Recuerden lo que dice el programa del curso, ustedes tienen que subir su análisis en Twitter. Dirán, ¿y entonces por qué aquí subí una sección en Classroom que dice análisis 1? Ustedes no van a subir nada aquí. Dice 0 han presentado tarea, 32 asignadas, así se va a quedar en 0. No van a subir nada aquí. Lo van a hacer en Twitter. ¿Por qué lo hago? Porque lo que sí es que la calificación yo la quiero escribir aquí, teclear aquí en Classroom para que ustedes se den cuenta. Entonces ya después de que han entregado ese análisis, aquí en la sección de calificaciones, pues va a aparecer los puntos que se ganaron por lectura, ¿sí? Entonces, por eso voy a subir estas secciones de análisis 1, 2, 3 para tener dónde subir los puntos. ¿Cómo voy a calificar? Ya lo vieron también, es por medio de la tabla, y en esa tabla lo máximo que pueden tener son 15 puntos, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van a ver en la sección de calificaciones es en cada sección de los análisis, en el análisis de 1 van a tener 15 puntos, o 14, o 13, o 12, los que ganen, pero es en base a 15. Al final yo saco un promedio de todos esos calificaciones en base a 15 y pues será el porcentaje que le corresponda al análisis de lectura. Bueno, entonces ahí están ya las fechas. ¿Qué sigue? Pues vamos a iniciar con el tema de la clase de hoy. Entonces, hoy es la introducción a la termodinámica. ¿Alguna pregunta antes de iniciar los temas? No, profe, todo bien. No, profe, todo bien. Bueno. Voy a iniciar con, bueno, la termodinámica. Algunos de ustedes me decían es el estudio de la energía, pero a mí, les repito, me gusta más la definición de que es el estudio de los cambios en el estado o condición de una sustancia cuando cambia su energía interna. Pero antes de regresar a esa definición, pues tenemos que ver qué estoy queriendo decir por estado de una sustancia, qué estoy queriendo decir por sustancia y qué estoy queriendo decir por energía interna. En ingeniería química, la termodinámica tiene que ver con identificar y analizar sistemas, identificar las formas en las cuales la energía puede ser almacenada y transferida. Vean este ejemplo, introductorio. Es un esquema de un proceso químico clásico. Entra la sustancia A, entra la sustancia B a un reactor químico. Va a reaccionar A con B para producir dos sustancias, P, que es el producto deseado, y U, que son productos no deseados. Entonces, si la reacción fue completa, voy a tener, o aunque no sea completa, voy a tener, más bien, si no es completa,
al final voy a tener A que no reaccionó, B que no reaccionó, P y U que fueron producidos. Entonces necesito una etapa de separación. Separar mi producto valioso que es P, eliminar el producto no deseado que es U, y si tengo A y B sin reaccionar, pues reciclarlos y aprovecharlos. Entonces, ¿qué preguntas se hace el ingeniero químico cuando ve este diagrama? Se hace preguntas como, ¿cuáles reacciones químicas son necesarias? ¿Todas se pueden llevar en un solo reactor o es necesario un reactor por cada reacción? ¿Qué tan puro yo quiero el producto? ¿Cómo se lleva entonces a cabo la separación? ¿A qué temperatura y a qué presión va a operar cada parte de este equipo? Aquí necesito una temperatura de operación, una presión de operación y muchas otras condiciones de operación aquí también, y quizás sean diferentes etapas de separación. ¿Cuánta materia prima y energía necesito? ¿Cuánta A, cuánta B? Pero también cuánta energía necesito si mi producción tiene que ser de 10 millones de kilos de producto al año. ¿Cuánta energía necesito suministrar para calentar una corriente del proceso? Por ejemplo, ¿qué tal si requerimos que A entre a 150 grados por alguna razón? Pues, ¿cuánta energía necesito para suministrar A 150 grados? ¿A qué condiciones de temperatura y presión el reactor maximiza la producción? Y entonces la cantidad de producto no deseado se minimiza. ¿Sí? Eso es una cuestión ya de control de procesos. Bueno, son 7, 8 preguntas que se me ocurren ahorita, de muchas más que el ingeniero químico se tiene que hacer de estos procesos. Y entonces, aquí entra la termodinámica, entran muchas otras ramas de la ingeniería química, pero la termodinámica tiene que ver mucho con las respuestas, las preguntas que tienen que ver con cantidades de energía, ¿sí? Y que luego se traducen en costo. En termodinámica nos interesa cómo la energía se almacena y cómo se transforma, cómo se transfiere. Aquí estamos viendo una transformación, no solamente de masa, de energía, y estamos viendo, bueno, aquí no hay almacenamiento, sino solamente transformaciones. Una sustancia almacena 3 tipos de energía: cinética, potencial e interna. Cuando analizamos este proceso nos damos cuenta que la energía potencial es prácticamente despreciable, que lo más seguro es que la cinética también sea despreciable, pero no la interna. Y la energía se puede transferir por trabajo y por calor. Posiblemente aquí en el reactor químico necesitamos calor, transferir energía sin movimiento macroscópico, pero posiblemente alguna etapa del proceso de separación lo tengamos que hacer haciendo trabajo, energía transferida para un proceso asociado a un movimiento macroscópico. Es ahí donde entra la termodinámica, donde la termodinámica se vuelve importante para un ingeniero químico. Veamos otro ejemplo, otro pretexto. ¿Qué es esto? Este es un ciclo que se llama el ciclo de Rankine, que aquí vamos a estudiar con detalle más adelante en el capítulo de ciclos termodinámicos. El ciclo de Rankine es una serie de procesos que nos permite convertir el calor en trabajo. Por estas flechas, lo que le da la vuelta al proceso es una sustancia, vapor de agua posiblemente, algún otro gas, aire, pero bueno, pensemos que es vapor de agua en el proceso en el ciclo de Rankine clásico, ¿sí? Esa agua en el boiler la calentamos. Bueno, de la bomba sale como líquido y en el boiler añadimos calor. Aquí se borró lo que había, pero ¿qué había acá? Un horno, ¿sí? Un boiler, algo que va a calentar el agua, pero un horno que transfiere energía al boiler. Este es el boiler, ¿sí? Entonces, ¿qué va a salir aquí? Agua en forma de vapor. Pero tiene que ser un vapor a una temperatura y, si es posible, una presión muy alta para que contenga la mayor cantidad de energía interna posible, y entonces bueno, una turbina, y esa turbina le va a extraer la mayor cantidad de energía posible para que nosotros la aprovechemos en otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? No sé, posiblemente generar energía eléctrica, ¿sí? Pero después esa agua sigue su trabajo y la tenemos que reacondicionar a que vuelva a tener esa
cantidad alta de energía que tenía cuando salió del boiler. Pues necesita que pase por un condensador, por una bomba y que regrese al boiler. El boiler, les decía, está acoplado. Bueno, antes de eso, el ciclo lo recorre un fluido, que es el fluido de trabajo, y la pregunta básica es de dónde sale esa energía. Aquí al final, ahorita lo veré en otro proceso, hay un foco encendiéndose, ¿sí? ¿De dónde salió la energía que hace que ese foco se encienda? El boiler está acoplado a un horno en donde se quema un combustible posiblemente, ¿sí? Este es el horno y aquí tenemos un combustible quemándose. Pensemos en gas natural, pensemos en petróleo, pensemos en madera, pero también podemos pensar en que no estemos quemando algo, podremos estar pensando en energía solar, incluso podremos estar pensando en energía nuclear. Bueno, pero el caso clásico es que ahí estamos quemando algo y que se está llevando a cabo una reacción química de combustión. Entonces el calor generado por esa reacción, que es una reacción exotérmica, calienta el agua. Al boiler entró un líquido, subenfriado o saturado. Luego discutimos eso. Pero tiene que salir un vapor, y un vapor sobrecalentado. Aquí escribieron sobrecalentado saturado. De preferencia sobrecalentado, porque si es saturado, después lo platicaremos, será muy poca nuestra ganancia. La energía interna del combustible, entonces, la energía interna de lo que esté quemando aquí es lo que se va a convertir en calor por una reacción química del combustible con el aire. El calor es transferido al agua que está circulando por estas tuberías y el agua va a aumentar su energía interna, y esa es la energía interna que en su momento dado la turbina robará y aprovechará. Del boiler, el agua va a la turbina. En la turbina hay una, bueno, si son turbinas industriales, una cantidad enorme de toberas que aceleran el fluido. ¿Cuál es la importancia de acelerar el fluido? Fíjense, si entra una agua a alta presión y a alta temperatura, al acelerar el fluido a una velocidad despreciable, al acelerar el fluido, bajará la presión, bajará la temperatura, pero aumentará la velocidad. Aquí hay una transferencia de energía interna, que nos lo dice la presión alta y la temperatura alta, a energía cinética, que nos lo dice el cambio de velocidad. Pero mucha de esta energía la va a poder aprovechar, no toda obviamente, la turbina. Ya lo platicaremos también. La disminución de la temperatura y el aumento de la velocidad, entonces les decía, implica una conversión de energía interna a energía cinética. ¿Qué es la turbina? O sea, es un aparato que convierte energía interna del vapor de agua en trabajo de eje, es como lo vamos a nombrar después. La turbina tiene que ser son una serie de ejes rotatorios que van a producir trabajo cuando pase el vapor a alta velocidad. Entonces, esta energía cinética es la que se va a robar la turbina. Todo eso produce una caída importante en la presión del vapor, y ese vapor a baja presión, posiblemente ya es un vapor húmedo, se va a un condensador. Una pregunta muy interesante, fíjense, aquí está otro diagrama en donde ya platicamos que termina encendiendo un foco. Aquí hay un generador eléctrico que va a aprovechar la energía que ganó la turbina. El generador eléctrico ya no es parte del ciclo de Rankine, ¿sí? Aquí simplemente lo extendemos para que quede más clara la aplicación. El ciclo de Rankine es el boiler, la turbina, el condensador y la bomba. ¿Qué sale de la turbina? Generalmente sale un vapor de baja presión, de baja temperatura, quizás con un porcentaje ya bajo de líquido, pero con muy poca energía. Entonces hay que volverla a añadir energía para volver a darle vueltas al ciclo. Es muy posible que esta salida ya tenga líquido. Alguien diría, ¿por qué no nos vamos directamente al boiler? ¿Por qué le tenemos que dar la vuelta a un condensador, a una bomba y luego al boiler? Este vapor
con algo de líquido que se vaya directamente al boiler y que el boiler lo vuelva a ser vapor sobrecalentado. La razón es muy simple. Piensen en un litro de agua. Un litro de agua a su mente. A ver, alguien de ustedes, díganme, descríbanme la imagen. Están pensando en un litro de agua. Yo tengo el litro de agua como en un recipiente, es lo que pensé. En un recipiente muy pequeño, de un litro, ¿verdad? Sí, En eso está pensando. Pero ahora ese litro de agua, conviértelo en vapor. ¿Qué espacio ocuparía ese vapor? ¿En qué estás pensando ahora? En una sí, botella. sí, pero un poco más grande. No un poco más grande, Muy grande, ¿no? enorme. Podría ser una habitación. Podría ser, sí, muy grande, excesivamente grande. Podría ser bueno, ya no se me ocurrió qué más, pero dejémonos, siempre es que siempre estando en modo presencial les digo, puede ser el tamaño del salón. Tenemos ahí salones muy grandes, entonces te imaginas todo este litro en forma de vapor podría ocupar el salón de clases, ¿sí? Entonces, mover vapor físicamente es muy complicado. Es más cómodo condensarlo a líquido y aumentarle la presión como líquido. Aumentarle la presión como vapor requeriría muchísima energía en la cual haría que el proceso ya no fuera viable, ¿sí? Gran parte de la ganancia en la turbina es porque tenemos un gas a alta presión y la alta presión la alcanzaríamos en una bomba, en el caso de líquidos, o en un compresor en el caso de gases. Comprimir líquidos es mucho más barato que comprimir gases, ¿sí? Entonces, por eso mejor todo el vapor que sale y el poco líquido que también sale, lo convertimos en líquido saturado y en una bomba relativamente pequeña comparado al condensador que hubiéramos utilizado en el caso de ser vapor, le aumentamos la presión y sacamos un líquido frío, pero a una presión muy alta. Y entonces el boiler ya lo único que va a hacer que ese líquido lo convierte a vapor, conserva la presión alta que salió de la bomba y se va a la turbina ya a alta presión y alta temperatura. Por eso no podemos hacer esto. Entonces, el ciclo de Rankine es la suma de 4 procesos que se llevan a cabo en estado estacionario. El ciclo es cerrado, el agua nunca se pierde, siempre la misma agua le está dando vueltas al ciclo, nunca perdemos agua. Esto es lo que se llama un ciclo termodinámico. Hay otro tipo de ciclos en donde sí se pierde el fluido y se les llaman ciclos mecánicos. El que ustedes conocen perfectamente es el motor de un automóvil que consume su fluido de trabajo, que es la gasolina, y entonces por eso hay que llenar el tanque de gasolina. Pero el ciclo del motor de un automóvil no es un ciclo termodinámico, es lo que llamamos un ciclo mecánico. Bueno, todo eso también lo platicaremos más adelante. Entonces, el objetivo se cumple, se convierte todo el calor, bueno, no todo el calor, se convierte calor en trabajo. Si al final esa turbina la conectamos a un generador eléctrico, podremos tener otras aplicaciones, pero esta es la aplicación clásica más sencilla de explicar. Si la turbina la conectamos a un generador eléctrico, entonces vamos a tener energía eléctrica, la podemos almacenar, la podemos distribuir y al final esa energía es la que enciende este foco. Pero tomen en cuenta por qué se encendió este foco. La respuesta está por acá atrás, porque quemamos un combustible. La energía del foco encendido es energía que antes fue energía interna del combustible que quemamos.
Ahí viene toda la discusión actual de energías limpias y energías sucias. Tu foco encendió porque quemaste madera, porque quemaste carbón, porque quemaste gas, o tu foco encendió porque aprovechaste la energía del sol o la energía de los vientos, ¿sí? Bueno, pero bueno, esa ya es otra discusión. Entonces, bueno, aquí se ve, podemos ver muchos detalles de por qué es importante la termodinámica para el ingeniero químico. En su momento regresaremos a este ciclo de Rankine en el capítulo de ciclos termodinámicos, en el ciclo de Carnot también nos va a conectar a estos ciclos reales. El ciclo de Carnot es un ciclo ideal, pero el ciclo de Rankine lo existe, ¿sí? Bueno, aquí mucha de la discusión es que tenemos en principio que distinguir entre sistemas y procesos. Fíjense, aquí tengo un ejemplo, 2 bolas de billar, una negra y una blanca. Inicialmente están en reposo, separadas 50 centímetros. La bola blanca es golpeada y colisiona con la bola negra, ¿sí? En la segunda figura vemos que la colisión causa que la blanca se mueva lentamente y cambie su dirección. La negra se va a mover en otra dirección y finalmente va a parar. Estaban separadas 50 centímetros entre sí. Al final la bola blanca se movió otros 25 centímetros y la negra otros 50 centímetros. Este es un ejemplo. Podría ser un problema muy sencillo de cálculos de trabajo, por ejemplo, ignorando la fricción de la colisión, pero sabiendo que la fuerza de fricción de la superficie del fieltro en la mesa de billar es de 0.9, el problema a resolver es cuál es el trabajo hecho. Fíjense la pregunta que hice, ¿cuál es el trabajo hecho? ¿Cuál es el trabajo hecho? No es una pregunta correcta. Te dirán, una vez resolví un problema de trabajo hecho con estas bolas de billar, porque ahora digo que no es una pregunta clara, porque no es una pregunta bien hecha, porque no he especificado el trabajo hecho por quién. Trabajo hecho sobre la bola blanca cuando es golpeada, trabajo hecho por la bola blanca sobre la negra durante la colisión, o trabajo hecho por la bola negra cuando rueda, o trabajo hecho por la bola blanca cuando rueda. Tenemos que aclarar la pregunta. Y tenemos que aclarar la pregunta porque nos debe de quedar muy claro cuál es el sistema y cuál es el proceso que estamos llevando a cabo. Si me hacen la pregunta, ¿cuál es el trabajo hecho por la bola negra durante el periodo que pasa entre el momento que es golpeada, figura B, y el momento en que llega al reposo nuevamente, figura C? Esa es una pregunta bien hecha, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es, si se movió 50 centímetros, y la fuerza que se oponía al movimiento es de 0.9 newtons, entonces 0.5 por 0.9, no voy a escribir las unidades, 0.5 metros por 0.9, que había dicho, newtons, me da 0.45 joules, y ese es el trabajo hecho por la bola negra durante el desplazamiento. Bueno, ahorita no me importa el cálculo. Lo que quiero que tomen en cuenta es que la bola negra fue el sistema. Y el proceso inició cuando la bola negra fue impactada por la blanca. Y el proceso terminó cuando la bola negra alcanzó el reposo, ¿sí? Entonces aquí hay un sistema de mi interés, la bola negra, y un proceso desde la colisión hasta la posición final. Esto tuvo un momento inicial, tuvo un momento final, se llevó a cabo durante un periodo de tiempo, y ese es un proceso. Entonces recuerden, sistema es una porción específica del universo que estamos analizando o modelando. Es nuestro objeto de estudio. Y en este problema fue la bola negra. Pude haber planteado otro problema y que el sistema fuera la bola blanca, pero ese es otro problema.
en este problema en específico, mi sistema fue la bola negra. ¿Sí? Si me regreso al problema del ciclo de Rankine, ¿quién es el sistema? Pues depende de qué pregunta me quieres hacer. El sistema podría ser el ciclo entero. O podría ser, si me haces una pregunta sobre el condensador, pues el sistema podría ser el condensador. O si me haces una pregunta sobre lo que pasa con el agua líquida entre el condensador y la bomba, el sistema podría ser la suma condensador y bomba, ¿sí? O si la pregunta es sobre el horno que está conectado al boiler, pues el sistema podría ser el horno, ¿sí? Que suministra calor al boiler. Entonces, hay que analizar nuestro problema para decidir cuál es el sistema de estudio, ¿sí? Ahora, los sistemas tienen fronteras muy bien definidas. El condensador, aquí es su entrada, aquí es su salida del fluido de trabajo, pero aquí es la entrada del fluido de enfriamiento y aquí es la salida del fluido de enfriamiento. Tiene 4 puntos de entrada, pero están muy bien definidas, ¿sí? Cualquier cosa que tenga fronteras bien definidas es un sistema. Ahora, hay problemas de fronteras movibles y variables. Por ejemplo, si nuestro problema fuera un iceberg, los icebergs en el invierno son grandes, crecen, en el verano se funde parte del iceberg y es más pequeño. Imagínense que su problema fuera analizar la vida de pingüinos en un iceberg. Pues claramente tu sistema de análisis puede ser el iceberg. Tiene fronteras movibles y variables, no importa, pero siempre está muy bien definido. Un cohete es un sistema de volumen constante, pero en movimiento. Entonces el sistema se está moviendo. Aquí el condensador no se está moviendo. Si digo que el condensador es mi sistema, el sistema no se mueve. Entra y sale en fluidos, pero el sistema no se mueve. Entonces, si mi problema es un cohete, tiene un volumen definido, pero está en movimiento, no hay problema. Lo puedo trabajar como mi sistema. El agua de una alberca, la cantidad de agua en una alberca puede cambiar porque llueve, porque se evapora, porque limpio la alberca, etc. Las fronteras están muy bien definidas y es medible la cantidad de agua, pero es un sistema de volumen variable. ¿De acuerdo? Entonces, un sistema debe de tener fronteras muy bien definidas, pero fronteras muy bien definidas no quiere decir que no se puedan mover, ni que no puedan cambiar su volumen. La bola de billar negra es un sistema de fronteras fijas, de volumen fijo, perdón, aunque se mueve. El sistema se mueve durante el proceso. Hay otros problemas en donde el sistema no se mueve. Regresemos otra vez a este ciclo de Rankine. Bueno, eso ya está muy rayado. Regresemos al ciclo de Rankine. Si te hacen la pregunta, ¿cuánto trabajo se produce por minuto? Y vemos, creo que tengo una figura donde le puse algunos números. A ver, aquí está, sí es cierto. Y vemos que produce 500 kilojoules cada minuto. Fíjense, el número está con un signo negativo, después platicamos por qué está con signo negativo. Y vemos que produce 500 kilojoules cada minuto. ¿Es suficiente la respuesta? No. Porque tenemos que analizar, si el sistema es mi ciclo, tengo que analizar todas las posibles entradas y salidas. Y ahí me tengo que dar cuenta que una bomba, para que trabaje, tiene que consumir energía, ¿sí? Vamos a suponer que la bomba me cuesta 25 kilojoules por minuto. Pues entonces la ganancia de mi ciclo ya no es 500, es 500 menos 25, es decir, menos 475 kilojoules. Antes de contestar ganancias o pérdidas, tengo que analizar mi sistema, todo su alrededor, todas sus fronteras. La turbina efectivamente gana 500 kilojoules por minuto, pero el ciclo de Rankine solamente 475.
¿Por qué? Porque se me olvidaba ese pequeño detalle que la bomba consume para poder trabajar. Este es un balance de trabajo, por eso no hablamos del del horno que se encuentra por acá. Generalmente nosotros encerramos nuestro sistema en líneas discontinuas para marcar las fronteras del sistema y llamamos que tengo un volumen de control. Bueno, ese es el sistema, pero algo muy diferente es el proceso. El proceso es la evolución de determinadas magnitudes o propiedades relativas a un sistema. Un proceso son eventos específicos que suceden durante un periodo de tiempo que provocan cambios en el sistema, desde unas condiciones iniciales hasta unas condiciones finales. Veamos este problema muy simple, ¿sí?, de dejar caer un objeto. Un objeto es lanzado desde 50 pies de altura, que son más o menos 15 metros. ¿Cuál es el sistema? El sistema es el objeto que cae, ¿sí? Su estado inicial está localizado, está colocado 50 pies por encima del suelo y se encuentra estático, ¿sí? Al inicio, condición inicial, su velocidad es 0. ¿Cuál es el proceso? Lo voy a soltar y voy a dejar que la fuerza de gravedad actúe sobre el objeto y provoque su caída. ¿Cuál va a ser el estado final? El objeto va a golpear el suelo a una velocidad desconocida, quizás rebote, aquí me lo estoy pensando como una pelota, ¿verdad? Quizás quede fijo con el golpe inicial, ¿sí? Pero al final, si nos preguntan la velocidad con la que toca el suelo, pues esa podría ser la pregunta de este problema. Pero fíjense que hemos ubicado un sistema, el objeto, un proceso, su caída, y el proceso está acompañado de dos condiciones, las condiciones iniciales y las condiciones finales. ¿Cuál es la pregunta del problema? La que tú quieras. Podría ser la condición inicial o podría ser la condición final. Generalmente andamos contestando condiciones finales. Pero sí hay que distinguir el sistema del proceso. El proceso es algo que sucede en un periodo de tiempo, la caída del objeto. ¿Preguntas hasta ahorita? No, profe, todo bien, gracias. Bueno, sí. En el proceso que nos mostraba, donde puso como frontera, como sistema todo el proceso, donde está el boiler, la bomba, ahí, el calor que se le imprime al boiler también entra para el balance, ¿no? Y el calor que sale en el condensador, si se hiciera un balance. Si hicieras un balance de energía total, sí, pero aquí estaba hablando simplemente un balance de potencia. Okay. Esta W es el símbolo de trabajo, pero cuando le ponemos este punto, se convierte en potencia mecánica. Entonces, sí, se me olvidó ese detalle, simplemente estaba hablando de un balance de potencia mecánica, ¿sí? Por eso les dije que estaba ignorando la parte de flujos de calor, pero en la cuestión de potencia mecánica, bueno, sí hay que especificar qué es potencia. Si hubiera sido un balance de energía total, pues hubiera utilizado quizás una E para involucrar W y Q, ¿de acuerdo? Okay. ¿Y en la Q con el puntito es calor de potencia también? Potencia calorífica le puedes decir, pero sí tiene unidades de energía por unidad. Ambas tienen las mismas unidades, energía por unidad de tiempo. Entonces, pero para distinguirlas, pues hablamos de potencia calorífica o potencia mecánica, o pues incluso van a aparecer otros términos también por unidad de tiempo, ¿sí? Perfecto. Gracias. Bien, tipos de sistemas. Aquí hay una discusión también muy interesante. Por ejemplo, todo el mundo ha hablado de sistema abierto. ¿Qué es lo que está abierto, el sistema o el proceso?
¿Han escuchado que hablemos de procesos abiertos, procesos cerrados, procesos adiabáticos, procesos aislados o sistemas abiertos, sistemas cerrados, sistemas adiabáticos y sistemas aislados? Generalmente ese análisis hay que hacerlo con el sistema. Hay que analizar el sistema y ver si el sistema está abierto o cerrado, si es adiabático o es aislado. Sistema abierto no tenemos ningún problema en entenderlo. Si mi sistema es un lago, una alberca, pues entra energía a mi sistema por el sol. Puedo perder energía por transferencia de calor, por evaporación. Puedo ganar masa por precipitación. Fíjense, bueno, en esta figura, estas son ganancias o pérdidas de energía y estas son ganancias o pérdidas de masa. Cuando un sistema es abierto, hay entradas y salidas de masa y de energía, de ambas, no lo puedes evitar, ¿sí? Puede evaporar el agua, puede precipitar el agua, ¿sí? Y la energía la ganas o la puedes perder dependiendo de las condiciones del medio ambiente. Pero sí hay que separar ganancias y pérdidas de energía y de masa. Eso sucede en un sistema abierto. En un sistema cerrado debería de ser algo similar, pero aquí hay algo muy interesante que sucede en termodinámica. Generalmente vamos a decir sistema cerrado cuando está cerrado el paso a la materia, pero no a la energía, ¿sí? Sistema abierto era abierto a la masa o a la energía, pero en termodinámica, quizás bueno, tiene sentido con lo que vamos a decir más adelante. Si nada más digo mi sistema está cerrado, tengo un sistema cerrado, yo entiendo que puedo perder o ganar energía. Cuando digo sistema cerrado, sin mayor aclaración, debería decir sistema cerrado a los flujos de masa, pero nadie lo dice por no hablar tanto posiblemente, pero nos referimos simplemente a la entrada o salida de masa, ¿sí? Necesito otra palabra para decir que no puede entrar energía, ¿sí? Para decir, tengo un sistema cerrado y tengo sistema cerrado y adiabático, ¿sí? Fíjense, aquí estoy tratando de dibujar un sistema abierto y adiabático. Abierto porque puede entrar masa a mi sistema, puede salir masa, materia de nuestro sistema, pero no calor, porque está aislado térmicamente, ¿sí? Entonces, abierto y adiabático. Cerrado y adiabático, no puede entrar masa ni salir masa, pero tampoco no puede haber transferencia de energía porque es un sistema adiabático. Entonces, la palabra adiabático lo utilizaremos para impedir el paso de energía, y generalmente va a ser energía térmica. Pero puede ser adiabático cerrado o adiabático abierto. Aislado, generalmente utilizamos la palabra aislado para decir ahora sí que no va a entrar ni salir ni masa ni energía, ¿sí? Entonces, es una opción a utilizar el término aislado para decirlo que está aislado de masa, del paso de masa, de los flujos de masa y de los flujos de energía. Pero si no, ahora podrían decir el cerrado adiabático es un aislado, ¿sí? Coincide. El cerrado adiabático también lo podríamos simplemente decir fue un sistema aislado. A veces las nomenclaturas, la forma de hablar cambian con los libros, pero en general estos son los términos aceptados por la mayoría de los textos. Ahora, también podemos hablar del clasificar al sistema desde otro punto de vista. Por ejemplo, decir un sistema isocórico. Este es un recipiente de volumen constante. Puede entrar agua, puede salir agua, puede haber transferencia de energía, pero mi sistema es el tanque, es un sistema de volumen constante, ¿sí? Es un recipiente rígido. El sistema es isocórico si el sistema es el recipiente. Ahora, si mi sistema digo que es el agua y el agua puede variar de nivel, entonces ya el sistema no es isocórico. Aquí estoy seguro que es isocórico si el sistema es el recipiente. Vean qué diferencia tan sencilla.
Para nosotros posiblemente me daría lo mismo. En este problema mi sistema es el agua. Y alguien diga, no, para mí el sistema es el recipiente. Puede tener, si es un problema de estado no estacionario, puede tener consecuencias esa decisión. ¿Y qué es lo que me conviene? ¿Elegir el recipiente o elegir el agua? Depende del tipo de problema. Generalmente, si son problemas en estado no estacionario y me hacen preguntas respecto al tiempo, no me va a quedar otra más que ir por el problema matemáticamente más complicado, en donde el sistema sea el agua, y entonces ese ya no es isocórico. Ahora, también podemos hablar de sistemas isotérmicos. Y sistemas isotérmicos es aquel que se mantiene a temperatura constante. Por ejemplo, el interior del congelador en su casa es un sistema isotérmico. Pero veamos esta figura. Aquí tengo una lata de refresco que acabo de sacar del refrigerador y estaba a 40 grados Fahrenheit, ¿sí? Y la coloco fuera del refrigerador en un ambiente a 70 grados Fahrenheit. Yo ya sé qué va a suceder. Va a suceder un proceso en el cual la temperatura de la lata cambiará con el tiempo. Se va a estar calentando, ¿sí? Entonces, ¿es isotérmico o no es isotérmico? Una pregunta interesante. Aquí tendríamos que analizar respecto al tiempo. Si en ciertos momentos está a 40 grados cualquier punto de la lata, es isotérmico porque en cualquier punto de la lata, el sistema está a 40 grados. Algunos segundos después vuelvo a medir la temperatura y cualquier punto de la lata ya está a 42 grados. 42, 42, 42. Entonces digo, el sistema es isotérmico porque cualquier punto de la lata está a 42. Y 5 minutos después, cualquier punto de la lata está a 50. Y un tiempo después, cualquier punto de la lata está a 70 y ahí se va a quedar. Entonces, el sistema siempre fue isotérmico. Pero aquí hay un detalle muy interesante. Pero el proceso de calentamiento no fue isotérmico. Durante este proceso, el tiempo pasó y la temperatura de la lata estuvo aumentando. Entonces, vean, el sistema fue isotérmico, pero el proceso no. Para evitar confusión, vamos a utilizar los términos isotérmicos e isobáricos cuando la temperatura o la presión sea uniforme respecto a la posición. Es decir, para el sistema, ¿sí? Es decir, cuando ambos sistemas y procesos sean isotérmicos o isobáricos, porque esto sí podría dar confusión. Bueno, y se me olvidaba la última clasificación, sistema isobárico. Si se mantiene a presión constante, por ejemplo, una alberca llena de agua, pues decimos que mi sistema es isobárico. Dirán, bueno, pero es una presión diferente en la superficie de la alberca que en el fondo de la alberca. Sí, pero no está cambiando. La presión en el fondo de la alberca siempre va a ser la misma y la presión en la superficie de la alberca también siempre va a ser la misma. Entonces, de nuevo, tomen en cuenta que los términos isotérmico y isobárico pueden causar confusión si no se usan adecuadamente. Un sistema isotérmico isobárico, la presión o la temperatura es constante respecto a la posición. 40, 40, 40, 40, 40, 40 en cualquier punto. 70, 70, 70, 70, 70 en cualquier punto es un sistema isotérmico. El proceso isotérmico, la presión es constante respecto al tiempo. Pues aquí no, fue 40, fue 42, fue 45, luego fue 50, luego fue 60. Entonces el proceso no fue isotérmico, ¿sí? Piensen en eso cada que analicen un sistema o un proceso o sistema-proceso. Es que hay que analizarlos a la par, no podemos separarlos generalmente. ¿Alguna pregunta sobre este detalle?
No, sí, profe, ¿me puede repetir lo del proceso isotérmico, por favor? Mira, el calentamiento de esta lata no es un proceso isotérmico, porque al principio está a 40 grados, un minuto después a 42, 10 minutos después a 50 y 15 minutos después a 70. Entonces, la temperatura, la lata en cualquier punto fue cambiando con el tiempo. Fue un proceso no isotérmico, fue un proceso de calentamiento no isotérmico. ¿De acuerdo? Pero la lata, si tú vas y la analizas en un instante, siempre tuvo la misma temperatura en cualquier punto, en la superficie superior, en la superficie inferior, en el punto que tú quieras. Entonces, en un instante dado, siempre fue un sistema isotérmico. ¿Sí? O sea, cuando aquí subía a 41, aquí abajo también subía a 41. Lo que pasa es que nosotros analizamos sistemas en un instante dado. Cuando yo reporto los números de un sistema, mi reactor está a tal temperatura y a tal presión, es un dato que vale en el instante en que hice la medida. Que para cuestiones prácticas esos números se conservan durante todo el proceso, pues ese es otro asunto, ¿eh? Pero la medida de 40, 40, 40, 40, en teoría, pues es en el mismo instante, ¿sí? Entonces por eso dijo que a las 10:23 con 4 segundos, la lata estaba a 40 grados Fahrenheit, por lo tanto, es un sistema isotérmico. Que con el tiempo va aumentando su temperatura, se va calentando, entonces eso ya no es el sistema a las 10:23 con tantos segundos, sino es un proceso que empezó a las 10:23 y que va a terminar a las 10:30 posiblemente. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. El otro detalle muy interesante que vamos a estar analizando es estado estacionario o equilibrio. ¿Un sistema está en estado estacionario o está en equilibrio? Bueno, un sistema está en estado estacionario cuando todas sus propiedades son constantes respecto al tiempo. Si esta lata se mantiene en el refrigerador y ahorita a las 10:24 voy y veo que está a 40 grados y media hora después regreso y veo que sigue a 40 grados y una hora después voy al refrigerador y veo que sigue a 40 grados, pues digo que el sistema está en estado estacionario, porque su propiedad que estoy midiendo, la temperatura, es constante respecto al tiempo. Eso se confunde a veces con decir que un sistema está en equilibrio. Un sistema está en equilibrio cuando no hay fuerzas impulsoras que cambien su estado. Mientras lo mantenga en el refrigerador, el ambiente en el refrigerador es tal que no hay fuerza que haga o que provoque que la lata aumente o disminuya su temperatura. Entonces ese ejemplo pues también está en equilibrio, pero no siempre es lo mismo. Primero hay que aclarar que hay tres fuerzas impulsoras: la fuerza impulsora mecánica, la fuerza impulsora térmica y la fuerza impulsora química. Aquí vamos a hablar mucho en este curso de equilibrio mecánico, de equilibrio térmico y el problema más difícil, de equilibrio químico. El equilibrio mecánico quiere decir que las fuerzas sobre un objeto no están balanceadas. Bueno, más bien, si las fuerzas mecánicas sobre un objeto no están balanceadas, entonces el objeto se va a mover, va a caer, ¿sí? Un sistema que no está en equilibrio mecánico está en movimiento. Si yo dejo caer algo gracias a la fuerza de gravedad, ese objeto cayendo, como en el ejemplo anterior, no está en equilibrio mecánico. Choca con el suelo, rebota, pero alcanza el estado estático, podríamos decirlo. Bueno, aquí más bien decimos alcanza el equilibrio mecánico, ¿sí? Ya no hay desbalance de fuerzas, ¿sí? Ya se quedó fijo el objeto que cayó. Entonces está en equilibrio mecánico. Lo mismo decimos de algo que está en equilibrio térmico. Esta lata a 40 grados Fahrenheit la sacamos del refrigerador, la colocamos en una mesa en la cocina. El ambiente en la cocina es de 70 grados Fahrenheit, la lata se va a calentar a 70 grados Fahrenheit. Hay una fuerza impulsora. ¿Cuál es esa fuerza? La diferencia de temperaturas. Lata fría, ambiente de la cocina caliente. Pero
con el tiempo, la lata va a alcanzar los 70 grados de la cocina, del ambiente de la cocina. Entonces, en ese momento, la lata está a 70, la temperatura de la cocina es 70 y se acabaron las fuerzas impulsoras. Ya no hay una fuerza impulsora térmica, es decir, ya no hay una diferencia de temperaturas que provoque que la temperatura de la lata siga cambiando. Y entonces decimos que la lata alcanzó el equilibrio térmico. ¿Cómo me doy cuenta que mi proceso está en equilibrio mecánico? Midiendo presiones. ¿Cómo mido presiones? Tengo muchas opciones, pero tengo barómetro, por ejemplo, si es presión atmosférica, o manómetros. Tengo equipos para medir presiones. ¿Cómo sé, cómo sé que algo está en equilibrio térmico? Porque no hay cambios de temperatura, porque todo el ambiente y el sistema está a temperatura constante. ¿Cómo me doy cuenta? Porque sé medir temperaturas. ¿Cómo mido temperaturas? Con un termómetro. Así de fácil. Son dos problemas muy sencillos. Por eso, toda nuestra termodinámica nos la pasamos haciendo cálculos con presión y temperatura, porque son dos datos relativamente sencillos de obtener experimentalmente. El problema está en la parte química. Hay algo que se llama equilibrio químico. Cuando un proceso implica una reacción química o un cambio de fase, se dice que el sistema no está en equilibrio químico. Hasta que termine el cambio de fase, hasta que todo el hielo pase a líquido, agua líquida, o hasta que acabe una reacción química, podemos decir que el sistema está en equilibrio. Si agua a presión atmosférica se coloca en un ambiente a menos 5 grados, hay una fuerza impulsora química que hace que el agua se congele. Porque la fase a esa temperatura y a esa presión, la fase sólida es más estable que la fase líquida. Y ya que se congeló el agua, se alcanza el equilibrio químico. El problema con el equilibrio químico es que cómo se mide. ¿Cuál es la variable que provoca el equilibrio químico, el desequilibrio químico? Una diferencia de presiones fue el mecánico, una diferencia de temperaturas fue el térmico, pero una diferencia de qué es el químico. Y ese es el gran problema de este curso, por eso se complica tanto de la mitad en adelante. Al final, ¿cómo lo resolvemos? Calculando fugacidades. Al final, ya en la práctica, cálculo de fugacidades va a ser la respuesta, pero en el fondo, en teoría, lo que estamos calculando son entropías. La entropía es la respuesta, la segunda ley es la respuesta al equilibrio químico. Y ahí hay un pequeño problema. Vayan a cualquier ferretería y compran un termómetro o compran un manómetro, pero no pueden comprar un aparato medidor de entropías, eso no existe. Entonces, por eso se vuelve un gran problema en este curso el tema de equilibrio químico, porque no hay una forma sencilla de medirlo. Ya se irán dando cuenta a lo largo de este curso. Entonces, un sistema puede estar en estado estacionario sin estar en equilibrio, y un sistema puede tener varias variables de estado que cambian con la posición. ¿Sí? Miren, ya para cerrar este tema, veamos este ejemplo. Todos estos ejemplos son PDFs diferentes a los apuntes que también estoy subiendo a Classroom. Vean este problema. Se coloca una olla de agua cubierta, un recipiente cubierto y tiene agua, ¿sí? Encendemos la estufa y controlamos la temperatura. Tenemos 3 termopares. El recipiente tiene una agarradera. Entonces voy a medir la temperatura 3 en el extremo de la agarradera. La temperatura 2 en donde la agarradera se hace contacto con el recipiente, y la temperatura 1 en el interior del recipiente, tocando las paredes del recipiente, ¿sí? Definiendo la olla y su contenido como el sistema, la olla y el agua como el sistema está en estado estable o está en equilibrio. Vamos a analizarlo con el tiempo.
Supongamos que alguien realizó el experimento. Los detalles pueden variar con el tamaño del recipiente, de la olla, con el material con que está hecho, con la cantidad de agua que coloquemos, con el volumen de agua, es decir, básicamente con el volumen de agua, pero el comportamiento tiene que ser muy similar a lo que aquí vamos a mostrar. Inicialmente la temperatura de los 3 puntos era la misma, ¿sí? La olla estaba a temperatura ambiente, el agua estaba a temperatura ambiente antes de encender la estufa, ¿sí? Vamos a pensar que 20 grados. T1, la temperatura en el interior de la maceta, vean nomás aquí una mala traducción, de la olla, justo por encima de la superficie del líquido, sube rápidamente a casi 100 grados, ¿sí? Pero T2, la temperatura en la base del mango, sube menos. Vamos a pensar que se quede en 75 al final, más o menos. Y T3, la temperatura en el extremo del mango, va a aumentar ligeramente, ¿sí? Los mangos de las ollas están diseñados para que yo los tome con la mano y no me queme. Entonces, si empezó a cerca de 22, 23 grados, va a terminar en 24 grados, no lo voy a notar. Pero en la conexión mango-olla, sí va a ir subiendo. No va a llegar a los 100 grados del agua en ebullición, pero posiblemente sí a 70 grados. El agua sí, rápidamente, de los 20, aquí quizás de un brinco en pocos segundos y empieza a subir hasta que alcanza los 100 grados. Y mientras, como no permitimos que se evapore el agua, se va a mantener a temperatura constante. Podemos decir que en menos de 10 minutos podemos alcanzar las temperaturas máximas, tanto en el agua como en el mango, en el mango de la olla, pegado a la olla, ¿sí? Vean cómo hay dos zonas. Una zona inicial que depende mucho del tiempo y otra zona, si el proceso sigue durante una hora, aquí lo graficamos una hora, que prácticamente no depende del tiempo. Podemos decir, para estar seguros, después de 15 minutos las temperaturas se nivelan. Aquí son 15 minutos y ya de ahí en adelante prácticamente las temperaturas no cambian. Entonces, a partir de los 15 minutos tenemos un estado estable, estado estacionario. Aunque la temperatura es diferente en diferentes puntos, no cambian. Un lugar está a 23, otro lugar está a 70, otro lugar está a 100, pero así se van a mantener a 100, a 70 y a 20, a 20 y tantos, ¿sí? El sistema, sin embargo, no está en equilibrio. Hay gradientes de temperatura y por lo tanto fuerzas impulsoras para la transferencia de calor en todo el sistema. ¿Sí? Sin embargo, debido a que el calor transferido en cada lugar es igual al calor perdido, la temperatura no cambia, ¿sí? O sea, ¿por qué no está en equilibrio? Porque la estufa sigue prendida, ¿sí? Entonces, hay transferencia de calor, ¿sí? Pero también hay estamos en un sistema abierto y entonces hay calor que está siendo disipado al ambiente de la cocina, ¿sí? Y dirán, ¿y por qué la cocina, la temperatura de la cocina no aumenta? Porque el área de la cocina, el aire de la cocina es muchísimo más grande que nuestra olla y agua en la olla y no le alcanza a afectar. Ese detalle lo veremos también en otros ejemplos, ¿sí? Pero aquí estoy quemando gas. ¿A dónde va a dar esa energía interna del gas de la estufa que estoy quemando? Una parte mantiene el agua a 100 grados, mantiene las paredes a 100 grados, mantiene este punto a 70 grados, mantiene este punto a 23 grados, pero otra parte está siendo disipada, perdida y absorbida por el aire de la cocina. Pero no es tanta energía interna para que nosotros notemos que está aumentando la temperatura en la cocina, ¿sí? El aire de la cocina, el volumen de la cocina
es un sumidero de energía, que es como lo vamos a llamar más adelante en este curso. Entonces, les repito, debido a que el calor transferido a cada lugar es igual al calor transferido hacia afuera, aquí quizá lo debería de reescribir, el calor transferido a cada punto es igual al calor eliminado, al calor disipado por el aire. La temperatura en cada lugar es constante y hay un estado estable. Sin embargo, no está en equilibrio. ¿Qué necesitaría yo para que este sistema se mantenga en equilibrio? Necesitaría apagar la estufa, dejar que el agua, vamos a suponer que la temperatura de la cocina es 20 grados, dejar que el agua enfríe a 20 grados, dejar que este punto enfríe a 20 grados, dejar que este punto que aumentó 1 o 2 grados también baje a 20 grados, y en ese momento ya estamos en equilibrio, porque no hay ninguna fuerza impulsora que esté transfiriendo energía al sistema. Estos temas de equilibrio son la parte interesante e importante de este curso, de la mitad en adelante. Bueno, aunque el sistema en su conjunto no esté en equilibrio, algunos aspectos del equilibrio son evidentes en este sistema. Vamos a ver, la temperatura del agua se nivela a 100 grados. A presión atmosférica, la temperatura de ebullición del agua es 100 grados. Por lo tanto, es la única temperatura a la que el agua líquida pura y el vapor de agua puro pueden coexistir entre sí. Este es un detalle importante. Me regreso a la figura. Aquí no lo veo, bueno, con color azul veo agua líquida, pero esta es agua líquida. Aquí invisible hay vapor de agua y están en equilibrio. Y solo a 100 grados, a presión atmosférica, es posible ese equilibrio. Por eso no aumenta la temperatura. Otro detalle, la fase vapor. Bueno, en realidad la fase vapor no es agua pura, sino que es una mezcla de aire y vapor de agua que debería de afectar en teoría los resultados, pero aquí prácticamente este efecto es despreciable. Y el tema de transiciones entre fases, pues va a ser algo que estudiaremos en la segunda parte de este curso. Pero para cuestiones prácticas, esta figura representa de una forma muy sencilla lo que sucede con este sistema y creo que es un buen ejemplo para entender las diferencias entre estado estacionario y sistema en equilibrio. ¿Preguntas? No, Bueno. todo chido. Iba a hablar, no, ya no me da tiempo de hablar de fuerzas, de presión, de trabajo. Eso ya lo platico. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda respecto al ejemplo que nos dijo del sistema isobárico. No Sí. entiendo por qué una alberca es un sistema isobárico. Sistema isobárico. Porque... Usted dijo eso, ¿no? Hace un instante. Cuando sí. estaba explicando. Ah, sí, por la presión, ¿no? Que dijo que pues arriba seguía siendo constante y abajo era otra, pero igual seguía siendo constante. Sí, es isobárico en el sentido de que en la superficie de la alberca la presión es atmosférica, mientras que en el fondo de la alberca es la presión atmosférica más el peso del agua, ¿sí? Entonces, se mantienen constantes las presiones. Sí es diferente al problema de la lata de la misma temperatura en todos los puntos, sí, pero ahorita regreso a este ejemplo, pero la superficie siempre va a ser atmosférica y la superficie, sí, y el fondo siempre va a ser atmosférica más el peso de agua y nunca va a cambiar, entonces las presiones no cambian, ¿sí? Eso pues, me llevaría a este otro ejemplo con la lata. ¿Qué podría yo decir si en la lata, aquí en la parte de arriba está a 40 grados, pero por alguna razón, no me lo explico cómo, pero para el ejemplo está bien, en la parte media es de 42 grados
y en el fondo es de 45 grados. Entonces, si mi sistema es toda la lata, ¿qué tendría que decir? Tendría que decir que la lata no es isotérmica. Ahora, pero si por alguna razón el problema que estoy resolviendo me ubico en este punto que sea una altura, la lata es mal ejemplo para esto, ¿verdad? Pero nos quedamos con la lata, una altura que sea 0.2 centímetros, y a esa altura de 0.2 centímetros siempre se mantiene a 40 grados y por alguna razón tengo que hacer referencia a esta altura. En ese punto, la temperatura siempre es una constante y la lata en ese punto es isotérmica, ¿sí? Algo así sucede con la alberca. El problema a veces es que no hablamos lo suficiente. Tenemos que dar la mayor cantidad de datos posible. ¿Me refiero a un solo punto o me refiero a toda la lata? Entonces, si tu duda de la alberca es razonable, me refiero a toda la alberca o me refiero a una parte de la alberca. Ahora, con el tiempo no está cambiando la temperatura en la parte superior de la alberca ni en la parte inferior. Entonces, se mantiene en equilibrio mecánico, ¿sí? Pero sí podrías decir que hay diferentes temperaturas. No está sufriendo un proceso isocórico, ¿sí? Si, no, isocórico no, isobárico. Pero también es válido desde ese punto de vista decir entonces que no es que la alberca en total no es isobárica, ¿sí? A cierta altura la presión se mantiene constante, ¿sí? Hay que especificar dónde está nuestro problema, pero sí tienes razón, puede tener varias explicaciones y la mejor forma es dando todos los detalles posibles. La mejor forma de salir de la confusión o de no provocar confusiones. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Miren, me voy a Classroom. Por cierto, se van a llevar una tarea, ahorita se las muestro. A ver. Estamos en capítulo 1 ya, me perdí. Aquí estoy, capítulo 1. Aquí hay otra sección de otros 2 videos, ¿sí? El primero no tiene mucha importancia, está divertido, es una canción sobre la energía. Pero el segundo de 2 minutos sí es muy interesante. Es una explicación que dio un famoso físico, Richard Feynman, sobre qué es la energía. Por favor, véanlo y de eso empezaremos a platicar el viernes. El viernes voy a iniciar la clase platicando sobre qué es energía. Entonces, espero que ya para entonces hayan visto este video. ¿De acuerdo? Esta canción sobre energía también está bueno, más que interesante, está divertida. Hoy se llevan una tarea que tiene que ver sobre esto que hemos estado platicando, sistemas. Está muy fácil, y la discutimos también el viernes. Les planteo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 situaciones. Y ustedes me van a decir si el sistema que les planteo es abierto, cerrado, diabático, aislado, isocórico, isotérmico o isobárico. Generalmente son varias cosas, ¿sí? Pero no todas. Por ejemplo, tu cuerpo durante las últimas 24 horas. Yo diría que por más dieta que hayamos hecho las últimas 24 horas o por más que hayamos comido las últimas 24 horas, nuestro cuerpo es básicamente isocórico. Pero tu cuerpo durante los últimos 5 años, ahí ya no, ¿verdad? Bueno, analicen los sistemas y simplemente respondan abierto, cerrado, diabático, aislado, isocórico, isotérmico o isobárico y discutimos cada una de esas respuestas el viernes. ¿De acuerdo? Esta es de las actividades que les digo que se responden rápidamente, son muy sencillas. Aunque aquí lo dejé como límite de entrega 1 minuto antes de la clase del viernes. El viernes es 26 de febrero, tenemos clases a las 9, entonces pues el límite es
un minuto antes de entrar a clases el límite para entregar esta tarea. ¿De acuerdo? De Pregunta. acuerdo. De acuerdo, A profe. Muy bien, maestro, gracias. Dejen ver que no se me esté olvidando algo más que platicar antes de irnos. Entonces, la próxima clase empezamos platicando qué es energía y de ahí nos pasamos a fuerza, presión y trabajo. Entregan esa primera tarea. Creo que no se me... Bueno, ¿alguna pregunta de su parte? Yo sí tengo una duda. ¿En qué formato se va a entregar la tarea? Entras a Classroom y tú abres un documento equivalente al Word, no de Word, sino del ¿cómo le llaman? De Google. Sí, el editor de texto de Google, y escribes tu respuesta. Si quieres, nomás pones el inciso y tus respuestas. Y eso es lo que subes ahí a Classroom. Y eso me recuerda algo. Por ejemplo, la clase anterior, pues les dejé el examen 0 y el examen 0 los llevó a un formato de Google. Y todos ustedes lo subieron, todos contestaron, pero luego Classroom aparece como que no lo subieron. Creo que tienen que hacer las dos cosas. Subir el formato, obviamente, pero también ir a Classroom y decir o señalar, no sé exactamente cómo es, que ya lo enviaron. En el examen 0 y la encuesta no tiene mayor importancia porque no se califican, pero entonces hay algunas tareas y algunas actividades que sí se califican, que las responden en un formulario, pero luego en Classroom me aparece como que no lo entregaron, y no les puedo poner la calificación. Entonces, fíjense en los dos detalles: que se vaya el formulario, que aparezca como contestado, y que en Classroom también aparezca que ya hicieron la actividad. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Voy a dejar de grabar. La grabación queda a mi administración y al rato se las envío.